Gracias por los $2,40 millones, dijo mi hermana con una risa. No volverás a ver un centavo de eso. Yo no dije nada. A la mañana siguiente, el fideicomisario la llamó. Minutos después, un mensaje de voz apareció en mi teléfono: llámame. Ahora. Su voz temblaba. Gracias por los 2,4 millones, dijo mi hermana Brittany riendo tan fuerte que el altavoz de mi teléfono se distorsionó. No verás un centavo de eso de nuevo. Yo no dije nada. Me senté en el suelo de mi nuevo apartamento vacío. La vieja nevera de la cocina zumbaba con un ritmo traqueteante y desigual, el borde metálico afilado de la llave de mi apartamento se clavaba en mi palma mientras la apretaba y el olor a pintura barata y fresca flotaba pesado en el aire. ¿Me estás escuchando, Ashley?, preguntó Brittany. A los 39 años, trabajaba como coordinadora de operaciones de rehabilitación para el sistema hospitalario más grande de Durham. Lidiaba con el pánico, la negación y la crisis todos los días, así que sabía exactamente cómo guardar silencio mientras otra persona se desmoronaba. Miré el portátil abierto apoyado en el suelo, mi portal de la cuenta fiduciaria estaba cargado en la pantalla. El saldo era 0. La dejé respirar pesadamente en el auricular durante otros 5 segundos y luego colgué. No entré en pánico. Simplemente miré más de cerca la pantalla. Justo debajo de ese aterrador 0, una sola palabra pulsaba en texto gris: iniciada. Me levanté, caminé hacia el pequeño dormitorio y abrí la caja fuerte ignífuga que había comprado hacía 2 semanas. Saqué una gruesa carpeta azul de continuidad. Me senté en el borde del colchón y busqué la pestaña marcada como confianza. Encontré el correo electrónico impreso de hacía 4 meses. Era una confirmación de Ashford Trust Company, la verificación mejorada estaba activa en mi cuenta. Cogí mi teléfono y marqué la línea de fraude fuera de horario de Ashford. Cuando el sistema automatizado me lo indicó, dejé mi nombre, mi número de cuenta y una declaración clara de que no había autorizado la transferencia. Luego envié el mismo aviso a través del portal seguro y guardé ambos números de confirmación en mi carpeta. La verificación mejorada ya estaba activa, pero no iba a depender de una sola salvaguardia. Mi teléfono vibró contra el colchón. Un mensaje de texto iluminó la pantalla. No era de mi hermana. Era de mamá. No molestes a tu hermana, finalmente está arreglando esta familia. Leí las palabras 3 veces, la pantalla brillante se emborronó por un segundo. Había pasado los últimos 18 meses reduciendo mis horas en el hospital, administrando los medicamentos de mamá y llevándola a fisioterapia después de su pequeño derrame cerebral. Había hecho todo bien y, sin embargo, aquí estaba ella, diciéndome que me callara mientras mi hermana me robaba. Mamá no era una espectadora inocente, sabía lo que estaba haciendo Brittany. Respiré hondo y forcé el dolor a un pequeño y apretado compartimento en mi pecho. Tomé una captura de pantalla del mensaje. Volví a mi portátil y exporté una copia digital del estado de cuenta del fideicomiso. Abrí la carpeta azul en una página en blanco, destapé mi bolígrafo y anoté la hora exacta de la llamada de Brittany y el mensaje de texto de mamá. Luego abrí mi correo electrónico y comencé un nuevo mensaje para Sara, mi abogada. El asunto eran solo 2 palabras: sucedió. Le di a enviar, apagué las luces y esperé la mañana. A las 8 de la mañana siguiente, estaba sentada en mi escritorio en el hospital. Tenía un día completo de traslados de pacientes y planes de atención que aprobar. Serví mi primera taza de café y abrí mi software de programación. Mi teléfono comenzó a vibrar en el escritorio. Brittany. Lo dejé sonar. 3 minutos después, vibró de nuevo. Lo ignoré. Observé el identificador de llamadas parpadear hasta que finalmente se apagó. Un momento después, una notificación de mensaje de voz apareció en la pantalla. Me puse el auricular, hice clic en el archivo de audio y escuché. En el fondo pude escuchar el débil sonido de un programa de entrevistas matutino. Era el programa específico que mamá veía todos los días a las 8:15. Brittany estaba en casa de mamá. Llámame ahora. La voz de Brittany tembló. No hubo risa triunfante esta vez. Sonaba sin aliento, como alguien que acababa de perder un paso en la oscuridad.
Era el sonido de una mujer que acababa de darse cuenta de que la puerta que creía abierta en realidad estaba cerrada por dentro. Antes de que pudiera reproducir el mensaje, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez apareció el nombre de Sara. Contesté inmediatamente. Le han puesto una retención, dijo Sara. Ni siquiera se molestó en saludar. Ashford marcó la cuenta receptora esta mañana temprano. La transferencia está congelada. Solté un aliento que sentí haber estado conteniendo desde anoche. El dinero está a salvo por ahora. Sara respondió. El procesamiento preliminar se realizó porque el papeleo parecía completo en la superficie, pero su verificación mejorada activó una revisión senior antes de la fase de liquidación. El fideicomisario está revisando los documentos en este momento. Miré la carpeta azul que estaba en la esquina de mi escritorio. ¿Cómo lo hizo, Sara? ¿Cómo activó la cláusula de incapacidad? Necesita 2 certificados médicos para demostrar que no puedo manejar mis propias finanzas. El oficial fiduciario la llamará en unos 5 minutos, dijo Sara, con un tono perfectamente uniforme. Quiero que escuche exactamente lo que dice, tome notas y me vuelva a llamar. No llame a su hermana. No llame a su madre. Sara colgó y apenas tuve tiempo de abrir un documento en blanco en mi ordenador antes de que mi teléfono sonara por 4ª vez esa mañana. Ashley Johnson. Contesté. Señorita Johnson, mi nombre es David Chen. Soy un oficial fiduciario senior en Ashford Trust Company. Su voz era profunda, cuidadosa y completamente profesional. Estoy llamando con respecto a una solicitud de transferencia altamente irregular realizada en su cuenta ayer por la tarde. Estoy escuchando, dije. Señorita Johnson, ¿puede confirmarme si alguna vez ha sido tratada por un médico llamado Dr. Robert Miller? Fruncí el ceño, escribiendo el nombre en mi documento. No, nunca he oído hablar de él. Ya veo, dijo Julian. Pude escuchar el sonido de papeles en su extremo de la línea. Recibimos 2 certificados médicos ayer declarándola financieramente y cognitivamente incapacitada. Uno era de una clínica que visitó hace varios años, el segundo fue firmado por el Dr. Miller. Mis manos se sintieron frías. Brittany realmente había falsificado registros médicos. Había creado un médico ficticio para robar mi futuro. También recibimos la designación de representante de cuidado familiar requerida, continuó Julian, su voz bajando ligeramente de tono. Nombraba a su hermana Brittany como su único apoderado financiero. Brittany no tiene autoridad para actuar como mi apoderada, le dije, manteniendo mi voz lo más firme posible. Si la tiene bajo esta presentación específica, respondió Julian. El formulario de apoderado temporal se subió junto con los certificados médicos. Se presentó con la firma autenticada de su madre adjunta. Dejé de escribir. Saqué la captura de pantalla que había tomado la noche anterior. No molestes a tu hermana, finalmente está arreglando esta familia. Miré las palabras, dándome cuenta de lo tonta que había sido. Mi hermana había intentado drenar $2 con 40 céntimos millones de mi nombre, pero no lo había hecho sola. La madre a la que había cuidado durante los últimos 18 meses le había entregado la llave. 12 meses antes de la llamada telefónica que terminó con mi familia, el robo comenzó con un solo trozo de papel. Yo estaba en la cocina de mamá, separando su medicación para la presión arterial en un organizador diario de plástico. El clic afilado de las tapas de plástico resonaba en la casa tranquila. Acababa de terminar de ayudarla a bañarse, mi blusa de enfermera aún húmeda por los bordes, cuando la puerta principal se abrió. Brittany entró. Trajo el olor a espresso tostado y perfume floral caro al aire estéril de la sala de estar. Mi hermana vestía un blazer azul marino a medida, su cabello perfectamente peinado para una mañana de reuniones con clientes. No se quitó el abrigo, simplemente se inclinó sobre el sillón reclinable de mamá, levantó su teléfono y tomó una foto de las dos sonriendo. Míranos, dijo Brittany, escribiendo rápidamente en su pantalla. Solo una visita rápida para asegurarme de que mi señora favorita está bien antes de mostrar una propiedad en Cary. Mamá le dio una palmadita en la mano a Brittany, su movilidad limitada en su lado izquierdo hacía el movimiento lento y deliberado. Trabajas tan duro, cariño. No sé cómo equilibras tu carrera y tu familia.
Cerré de golpe el compartimento de píldoras del martes. Había estado despierta desde las 4 de la mañana, manejando un horario de atención domiciliaria, llamando a la compañía de seguros para disputar un cargo de ayuda a la movilidad y preparándome para ir a mi turno de medio tiempo en el hospital. Mamá no mencionó mi equilibrio, veía mi trabajo de coordinación médica como algo flexible, algo que podía dejar cuando ella necesitara un vaso de agua. Brittany besó a mamá en la mejilla y se dirigió de nuevo hacia la puerta. Se detuvo junto a la isla de la cocina, golpeando una uña manicurada contra una pila de correo. «Realmente deberías revisar esto, Ashley», dijo mi hermana. «Algunos de estos parecen importantes. Has estado dejando que las cosas se acumulen últimamente». La puerta principal se cerró antes de que pudiera responder. Me limpié las manos con una toalla y acerqué el correo. Cerca del fondo de la pila había un estado de cuenta mensual de la cuenta Family Care. Este era el fondo específico que Ashford Trust permitía para los reembolsos médicos de mamá. Abrí el sobre. Mis ojos inmediatamente captaron una partida de hacía 2 semanas. Era un reembolso de $4,500, claramente marcado como desembolsado a Ashley Johnson por gastos de atención de bolsillo. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de banca personal. Revisé mi historial de depósitos del último mes. El dinero no estaba allí. Esa tarde, esperé hasta que mamá estuviera acomodada en la sala de estar con su té antes de sacar el estado de cuenta. Brittany había pasado a dejar comestibles. Puse el papel en la mesa de café y señalé la partida. Nunca recibí esto, dije, manteniendo mi voz neutral. Brittany apenas miró el papel, continuó desempacando manzanas. Probablemente lo olvidaste, Ash, o lo transferiste a tus ahorros y perdiste la pista. ¿Sabes lo desorganizada que te pones cuando estás estresada? No olvidé $4,500, respondí. El dinero nunca llegó a mi cuenta. Mamá suspiró pesadamente desde su sillón reclinable, el sonido era denso con decepción. Ashley, por favor, no empieces una discusión por papeleo. Tu hermana maneja los pagos a los proveedores. Has estado tan agotada últimamente, solo estás confundiendo las cosas. Miré a mamá, sus ojos mostraban una piedad genuina. Miré a Brittany, esa sonrisa practicada y sin esfuerzo permanecía perfectamente en su lugar. No estaban tratando de encontrar el dinero perdido, estaban tratando de convencerme de que estaba perdiendo el control de la realidad. No discutí. Recogí el estado de cuenta, entré en mi antigua habitación y cerré la puerta. La tarde siguiente, me detuve en una papelería local. Caminé por el pasillo, las luces fluorescentes zumbando sobre mi cabeza, y elegí una gruesa carpeta azul. Compré un juego de separadores de plástico y un paquete de protectores de hojas archivísticas. Cuando regresé a mi habitación, me senté en el suelo y abrí los pesados anillos de metal. Creé 5 pestañas: cuidado, fideicomiso, médico, mensajes, trabajo. Deslicé el estado de cuenta bancario en el primer protector de plástico. Fue una acción pequeña y tranquila, pero fue el momento en que dejé de intentar ser la hija perfecta y comencé a construir una defensa. Para diciembre, la casa se sentía más pequeña, el aire interior se volvió sofocante. El hospital me ofreció un turno de fin de semana coordinando admisiones de emergencia y lo acepté solo para respirar algo diferente al aroma del jabón de lavanda de mamá. Cuando me puse mi insignia y mi uniforme, mamá se sentó en la mesa de la cocina y se negó a mirarme. Supongo que el dinero extra es más importante que tu propia madre, dijo, revolviendo una taza de café frío. Contraté a una asistente profesional para que te acompañe durante las próximas 4 horas, le dije, subiéndome la cremallera de mi chaqueta. Lo pagué de mi propio bolsillo. Tienes contactos de emergencia en la nevera y la asistente conoce tu rutina de medicación. Una extraña, susurró mamá, finalmente levantando la vista. Me estás dejando con una extraña. De todos modos, salí por la puerta. Entrar al piso del hospital se sintió como entrar en agua fría y clara. Los monitores que pitaban, las decisiones rápidas de triaje, las enfermeras llamando mi nombre, mis antiguos colegas me trataron como la profesional competente que era. Durante 8 horas, no fui la hija agotada y olvidadiza. Fui Ashley Johnson, coordinadora de operaciones, y era excelente en mi trabajo. Pero la narrativa en casa ya estaba cambiando.
Brittany se aseguró de eso durante una cena familiar 2 semanas después. Mi tía Susan y mi tío Mark vinieron a comer pollo asado. Estábamos sentados alrededor de la mesa del comedor cuando Brittany sirvió otra copa de vino y soltó un suspiro dramático. Solo desearía que Ashley disminuyera la velocidad, le dijo Brittany a mi tía, usando un tono bajo diseñado para ser escuchado por todos. Se le olvidó por completo pagar la factura de la luz la semana pasada y ayer me hizo la misma pregunta 3 veces en una hora. Mi tío frunció el ceño, mirándome con repentina preocupación. La factura de la luz se había retrasado porque Brittany había cambiado la contraseña de inicio de sesión de la cuenta de cuidado y no me había dado la nueva. La pregunta repetida era yo pidiéndole que confirmara una cita de fisioterapia que seguía posponiendo. Pero sentada allí bajo las luces del comedor, ninguno de los hechos importaba. Brittany habló con una preocupación tan profunda y fabricada que mi tía Susan se acercó y me dio una palmadita en el brazo. El agotamiento es real, cariño, dijo mi tía suavemente. Necesitas dejar que tu hermana te ayude más. Sentí un nudo frío apretarse en mi estómago. La forma en que me llamaban cansada se estaba convirtiendo lentamente en que me llamaran inestable. La última señal de advertencia llegó en una lluviosa mañana de martes a finales de mayo. Estaba doblando toallas en el lavadero cuando sonó mi teléfono móvil. El identificador de llamadas mostraba el nombre de una clínica de psicología privada que había visitado casi 4 años antes, poco después de la muerte de papá. Había ido a unas pocas sesiones para manejar el duelo y el estrés laboral. Contesté la llamada, la recepcionista sonaba confundida. Señorita Johnson, dijo. Lamento molestarla. Solo llamo para verificar una solicitud de registros que recibimos esta mañana. Una mujer llamó pidiendo una copia de su evaluación de agotamiento de nuestros archivos. Afirmó ser su madre, Carol Johnson, pero al formulario de autorización que envió por correo electrónico le faltaba la firma de un testigo. Mi mano se aferró al borde de la lavadora, el metal estaba frío contra mi piel. ¿Mi madre solicitó mis registros psiquiátricos? Sí, respondió la recepcionista. Proporcionó su fecha de nacimiento, su dirección anterior y los últimos 4 dígitos de su número de seguro social para iniciar la transferencia. Solo necesitábamos verificar. Cancele la solicitud, dije, bajando la voz a un susurro duro. No libere una sola página. Voy a presentar un bloqueo de privacidad formal hoy. Terminé la llamada y caminé directamente a la sala de estar. Mamá estaba viendo la televisión. ¿Llamaste a mi antigua clínica? Pregunté. Mamá ni siquiera parpadeó. Negó con la cabeza demasiado rápido. ¿Qué clínica? No, Ashley. ¿Por qué haría eso? Estás imaginando cosas de nuevo. Miré sus manos apoyadas en su regazo. Miré el pasillo que conducía a su dormitorio. El único lugar en esta casa que contenía mi antigua dirección, mi historial médico completo y mi número de seguro social era el cajón de roble cerrado de la cómoda de mamá. El mismo cajón al que Brittany tenía una llave. No discutí. Me di la vuelta, volví a mi habitación y abrí la carpeta azul. Anoté la hora exacta de la llamada telefónica de la clínica. Supe entonces que no solo estaban poniendo excusas por el dinero faltante, estaban construyendo un rastro de papel, y yo era el objetivo. La cajera deslizó la nueva tarjeta de débito por el mostrador de caoba pulida. Mi nombre era el único impreso en el plástico. Pasé el pulgar por el relieve de las letras, sintiendo una extraña y hueca sensación de victoria. Había pasado toda la mañana asegurando un apartado postal privado, congelando mi crédito con las 3 principales agencias y redirigiendo toda la correspondencia financiera a una dirección de correo electrónico recién creada. Durante el proceso de congelación de crédito, una bandera roja de seguridad apareció en la pantalla de mi portátil. Alguien había intentado recientemente añadir a Brittany Sloan como contacto secundario en una cuenta de servicios públicos conectada a la propiedad de mamá. Las paredes de mi propia vida estaban siendo lentamente pintadas por mi hermana y necesitaba ayuda profesional para quitar esa pintura. La oficina de abogados de Sarah Brooks olía a limpiador de limón y papel viejo. No me ofreció un falso consuelo ni una taza de té caliente, simplemente abrió la gruesa carpeta azul de continuidad que puse sobre su escritorio y comenzó a leer.
Necesitamos proteger su identidad y sus bienes inmediatamente, dijo la abogada, su bolígrafo golpeando un ritmo constante contra el bloc de notas. Sara redactó una revocación formal de todos los documentos anteriores de poder notarial. Enviamos una carta certificada directamente a Ashford Trust Company. A mi petición, establecimos un control de devolución de llamada obligatorio en mi portal de fideicomiso. Elegí una contraseña verbal específica, una frase que solo yo conocía y que debía decirse por teléfono en vivo antes de que cualquier transferencia importante pudiera ser aprobada por el sistema. 2 meses después, en el calor sofocante de julio, entré en la sala de espera estéril de un neurólogo clínico. La evaluación cognitiva independiente duró 3 horas agonizantes. Dibujé esferas de reloj, repetí secuencias de palabras aleatorias y respondí preguntas profundamente personales sobre mi funcionamiento diario y mi memoria. Obtener un trozo de papel que confirmara que estaba completamente cuerda se sintió humillante, una píldora amarga que tuve que tragar. Pero sabía que mi familia estaba construyendo un caso contra mi mente y necesitaba un ancla médica arraigada en la realidad absoluta. También estaba construyendo una vía de escape física. Firmé un contrato de alquiler para un pequeño apartamento en la planta baja a 2 millas del hospital. Las habitaciones resonaban cuando caminaba por ellas, conteniendo solo un colchón en el suelo, un escritorio de madera de segunda mano y una taza de café de cerámica que había comprado solo para mí. No me mudé inmediatamente porque todavía necesitaba tiempo para finalizar un plan seguro de atención médica domiciliaria para mamá. Pero tomé la llave del latón del apartamento y la metí en el bolsillo con cremallera oculto de mi bolso de trabajo. Mamá me preguntó una vez por qué llevaba una llave aleatoria, le dije que era para un armario de suministros en el hospital. Antes de que llegara el otoño, trasladé mi certificado de nacimiento original, mi pasaporte y mis registros fiscales a una caja de seguridad bancaria, pero dejé un documento específico en el cajón de mi habitación en casa de mamá. Era una fotocopia de esa antigua evaluación de estrés de hacía 4 años. Antes de deslizar el papel en una carpeta sencilla, destapé un bolígrafo azul. Presioné la punta contra el margen, justo al lado de la fecha impresa, dejando que la tinta se derramara en un pequeño y distintivo punto azul en la esquina inferior derecha. Garabateé un código de referencia alfanumérico sin sentido. Saqué mi teléfono y tomé fotografías claras y detalladas de ambas marcas antes de cerrar el cajón con llave. La trampa permaneció intacta durante semanas hasta que mi hermana vino a cenar el domingo. Después de servir el postre, Brittany se excusó para ir al baño por el pasillo. Estuvo fuera más de 10 minutos. Cuando entré en mi habitación más tarde esa noche, nuevos arañazos plateados desfiguraban el candado de latón de mi cajón. La fotocopia con el punto azul había desaparecido. Brittany me encontró en la cocina lavando platos. Se apoyó contra el mostrador de granito, removiendo los últimos restos de su vino tinto. Solo por curiosidad, preguntó Brittany, manteniendo un tono conversacional y ligero, cuando Ashford Trust necesita verificar algo contigo, suelen llamar o simplemente enviar un correo electrónico. Normalmente solo envían un correo electrónico, mentí, manteniendo mi atención en el agua jabonosa. Brittany sonrió, pareciendo perfectamente satisfecha, y regresó a la sala de estar. Me sequé las manos, cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto a Sara inmediatamente para emitir un aviso de conservación a la compañía fiduciaria. Unos minutos después, abrí la aplicación de seguridad en mi teléfono para revisar la cámara activada por movimiento que había instalado discretamente cerca de la puerta principal. Las imágenes grabadas de esa misma noche se reprodujeron en mi pantalla. Observé a Brittany salir del pasillo de mi habitación, un grueso papel doblado claramente visible debajo de su abrigo de lana. Mamá estaba allí mismo, en el vestíbulo. La mujer que me crió miró directamente el documento robado, levantó la vista hacia el rostro de Brittany y simplemente giró la cabeza, dejándola salir por la puerta. El plan de transición requería encontrar a alguien confiable para que me reemplazara. Entrevisté a una auxiliar de salud a domicilio con licencia una tarde de martes, organizando entregas de medicamentos y programando transporte a la clínica. Mamá se sentó en su sillón reclinable durante toda la reunión y sus labios estaban apretados en una línea fina y pálida. «Estás contratando a una extraña para reemplazar a tu propia hija», dijo mamá justo después de que la enfermera saliera por la puerta. Seguí organizando los pastilleros semanales, colocándolos suavemente sobre el mostrador para que no hicieran ruido.
Estoy estableciendo un sistema para que nunca dependas de una sola persona para tu seguridad. La verdadera razón era que el hospital me había ofrecido oficialmente mi puesto de coordinadora de operaciones a tiempo completo. Había aceptado la oferta esa mañana, fijando una fecha de inicio dentro de 2 meses para asegurar que el traspaso de cuidados estuviera completo. Brittany se enteró de la promoción por mamá e inmediatamente me envió un mensaje de texto acusándome de huir de mis responsabilidades. Ese viernes, mamá invitó a nuestra tía Susan y al pastor Thompson a una cena tranquila. El pollo asado apenas fue tocado antes de que comenzara la verdadera agenda. Brittany colocó su copa de vino sobre la mesa y cruzó las manos. Adoptó un tono de profunda tristeza fabricada. Todos estamos muy preocupados por ti, Ashley. Apenas duermes, te perdiste esa cita de terapia la semana pasada y mamá descubrió que abriste una cuenta bancaria secreta y firmaste un contrato de arrendamiento para un apartamento en el que nunca duermes. Mi tía Susan se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido por la preocupación. El pastor ofreció un asentimiento comprensivo. Mi hermana estaba tomando pasos aislados hacia mi independencia y torciéndolos en una narrativa de crisis mental. Brittany metió la mano en su bolso de cuero y sacó un documento grapado. Lo deslizó por la mesa. Esta es solo una medida de protección temporal. Nos permite a mamá y a mí ayudarte con tus decisiones médicas y financieras hasta que te sientas como tú misma de nuevo. Recogí el papel, leyendo las cláusulas cuidadosamente, y mi pecho se apretó. El lenguaje legal les otorgaba control total sobre mis distribuciones de fideicomiso, no solo asistencia temporal. Envía esto a mi correo electrónico, le dije a Brittany, deslizando el documento de nuevo por la mesa. Lo revisaré más tarde. Necesitas firmarlo ahora, cariño, instó suavemente mi tía. Me levanté de la mesa. Continuaré gestionando el horario doméstico hasta que comience el plan de atención profesional el próximo mes, pero no cederé mis contraseñas, mis cuentas o mis derechos médicos a nadie. Mamá comenzó a llorar suavemente en su servilleta. Me estás abandonando por tu propia ambición, Ashley. No me disculpé y no volví a sentarme. Salí del comedor y cogí mi abrigo. Brittany me siguió por el oscuro pasillo, acorralándome cerca de la puerta principal. La rutina de la hermana comprensiva desapareció por completo. Puedes firmar voluntariamente, susurró Brittany, su voz fría y plana en las sombras, o mamá puede probar que no puedes decidir por ti misma. Memoricé la hora exacta en el reloj de péndulo detrás de ella, salí por la puerta y subí a mi coche. Mi abogada me había instruido específicamente para evitar discutir y simplemente documentar cada amenaza. Más tarde esa noche, sentada en mi tranquilo y vacío apartamento, mi teléfono iluminó la oscuridad. Una alerta de seguridad automatizada de Ashford Trust Company apareció en la pantalla. Alguien acababa de enviar una solicitud de emergencia para cambiar mi número de verificación telefónica y agregar una cuenta de atención externa. La solicitud afirmaba estar autorizada por Carol Johnson. Las luces fluorescentes de la sala de respiración zumbaban con un zumbido constante e irritante. Estaba en la estación de enfermeras coordinando un alta de paciente compleja cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi uniforme. No era un simple mensaje de texto, era el pulso continuo y fuerte de una alerta de fraude automatizada. Saqué el dispositivo y toqué la pantalla. Una notificación de Ashford Trust Company llenó la pantalla, el estado de mi cartera acababa de cambiar del activo a en liquidación. El pánico es un lujo que no puedes permitirte en un hospital, y yo había aprendido a tratar mi propia vida con el mismo desapego clínico. Firmé el formulario de alta del paciente, entregué el portapapeles de plástico a la enfermera jefa y entré en una sala de conferencias vacía antes de cerrar la puerta con llave. Marqué el número de atención al cliente principal de la compañía fiduciaria. Una representante respondió al segundo timbrazo, su tono alegremente ajeno al desastre que se desarrollaba en mi pantalla. Me informó que un representante de Family Care había presentado un expediente de incapacidad esa misma mañana. Los documentos habían sido aceptados para procesamiento preliminar y una transferencia masiva de activos estaba actualmente en revisión. Mi nombre es Ashley Johnson, le dije a la representante, manteniendo mi voz completamente nivelada, y el cielo se está cayendo en Carolina. Esa era la contraseña verbal que había establecido con Sara meses atrás. La calidez alegre desapareció instantáneamente de la voz de la representante. La línea se quedó en silencio durante varios segundos agonizantes.
Cuando la mujer volvió a hablar, su tono había cambiado a una cautela corporativa rígida. Señaló que la persona que inició la transferencia una hora antes no había proporcionado esa frase específica. El caso fue escalado inmediatamente a una revisión de la alta gerencia. Los registros de auditoría y los registros del prestamista mostraron más tarde lo que sucedió después. Mientras yo estaba en la sala de conferencias del hospital, Brittany estaba en su agencia de bienes raíces. Observó un enorme crédito pendiente aparecer en su cuenta externa recién establecida. Operando bajo una falsa sensación de victoria, Brittany inmediatamente reenvió una captura de pantalla de ese saldo pendiente a un prestamista comercial. Pensó que el dinero estaba seguro, lo que la llevó a llamarme y reír a través del altavoz de mi teléfono. No se dio cuenta de que la transferencia estaba atrapada en la red invisible que Sara y yo habíamos tendido. Esa noche dormí en el colchón del suelo de mi nuevo apartamento. La llave de latón descansaba en la mesita de noche, justo al lado de mi carpeta azul de continuidad. Mi abogada había ordenado una estricta retención de conservación, instruyéndome a ignorar cada intento que mi familia hiciera por contactarme. El silencio en esas habitaciones vacías se sentía pesado, pero era la primera vez que la quietud realmente me pertenecía. Al amanecer, Ashford había congelado el crédito pendiente. La llamada de seguimiento de Julian añadió el único hecho que no había sabido cuando Brittany dejó ese mensaje de voz. La cuenta de destino me nombraba en su página de portada, pero le daba a ella el control exclusivo y ella ya había usado el saldo pendiente como prueba de fondos para un desarrollo de casas adosadas privadas. No solo estaba tratando de controlar mi herencia, estaba usando mi identidad médica para rescatar un negocio inmobiliario fallido. Llama al fiduciario y diles que la transferencia está aprobada. El primer mensaje de voz sonaba como una orden de un gerente corporativo. Una hora después, el tono cambió a algo más suave, algo diseñado para sonar razonable. Ashley, tienes que entender, solo estoy tratando de proteger tus activos del mercado. Al mediodía, llegó el pánico fabricado. Si dejas que investiguen esto, mamá va a perder su casa. Me senté en el mostrador de mi cocina y dejé que el audio se reprodujera por el altavoz. Escuchar la evolución de una mentira se sentía extraño, como ver un edificio derrumbarse a cámara lenta. Mi abogada me instruyó que ignorara todas las llamadas. Sara quería que toda la comunicación se restringiera a formatos escritos. Mientras mi hermana dejaba mensajes de audio frenéticos, mi equipo legal recopilaba negaciones escritas. El médico de mi antigua clínica firmó una declaración jurada confirmando que el último párrafo de mi evaluación había sido añadido después de los hechos. El Dr. Miller envió una carta formal verificando que nunca me había conocido en su vida. La clínica bloqueó sus registros de acceso y preservó la solicitud por correo electrónico. Conduje a la casa esa noche para empacar el resto de mi ropa. El olor a jabón de lavanda y alfombra vieja se sentía sofocante en el momento en que entré. La carpeta azul estaba en el mostrador de la cocina, justo al lado de un horario recién impreso. Le entregué a mamá el contrato de ayuda de salud a domicilio profesional, una nueva tabla de medicación y un acuerdo de servicio de transporte. Mamá se sentó perfectamente quieta en su sillón reclinable. No extendió la mano para los papeles, sus ojos fijos en la bolsa de lona colgada de mi hombro. Si sales por esa puerta, le diré a todos que abandonaste a tu madre justo después de un derrame cerebral, advirtió, su voz bajando a un susurro áspero. Me ajusté la correa de mi bolso. Serás atendida. Simplemente ya no controlarás quién te proporciona esa atención. Brittany no esperó la mañana para lanzar su represalia. Mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de texto de primos y tías antes de que siquiera abriera la puerta de mi apartamento. Según el chat familiar, había sufrido un colapso mental completo, había bloqueado las finanzas de mamá y había huido por la noche. Leí un mensaje de mi tío preguntándome si necesitaba una intervención psiquiátrica. Mi pulgar se cernió sobre el teclado, tentado a desatar toda la verdad. Dejé el teléfono en su lugar. Tomé capturas de pantalla de cada acusación, las imprimí y las coloqué en la carpeta azul. El silencio resultó más fuerte que discutir, y mi tía Susan pronto notó una inconsistencia flagrante en el chat grupal. Una mujer que experimentaba una crisis grave no habría pagado un servicio de enfermería con licencia con 6 meses de anticipación. Las piezas del rompecabezas financiero finalmente encajaron más tarde esa semana.
Los registros "Conoce a tu cliente" del banco receptor demostraron que Brittany tenía poder de firma exclusivo sobre la cuenta de destino. El paquete de prueba de fondos vinculaba directamente el dinero de mi fideicomiso a un proyecto de desarrollo de casas adosadas en apuros a las afueras de Raleigh. Mi cuñado, Ryan, figuraba como CEO garante en los documentos del préstamo, pero su firma se veía completamente diferente en la página final en comparación con la primera. Necesitaban mi herencia para salvar un negocio inmobiliario en picada y la transferencia congelada los estaba empujando hacia un incumplimiento masivo. Esa desesperación produjo la pieza de evidencia más valiosa hasta el momento. Un correo electrónico de Brittany llegó a última hora del jueves. Si llamas al fideicomisario y confirmas la transferencia, te devolveré la mitad del dinero tan pronto como el proyecto se cierre. Miré la pantalla brillante durante mucho tiempo. Ella había puesto la realidad de la situación por escrito. Mi hermana había admitido abiertamente que veía mi herencia como un fondo que ella tenía autoridad para dividir y distribuir. Sara lo llamó un boleto dorado para demostrar intención fraudulenta. La narrativa de la hermana cariñosa tratando de manejar los gastos médicos se hizo añicos por completo. Estaba bebiendo café a la mañana siguiente, sintiendo que el nudo apretado en mis hombros finalmente comenzaba a aflojarse. Un golpe fuerte y rítmico sonó en la puerta de mi apartamento. Un hombre con una chaqueta cortavientos beige estaba en el pasillo, sosteniendo una pila gruesa de sobres de Manila. Preguntó mi nombre, me entregó los papeles sin decir una palabra más y se alejó por el pasillo. Abrí el sobre superior, el pesado papel legal se sentía áspero contra mis dedos. Era una petición judicial formal que exigía una tutela financiera temporal sobre mi patrimonio. Los demandantes enumerados en la portada eran Brittany Sloan y Carol Johnson. Le estaban pidiendo a un juez que congelara mi vida, citando comportamiento paranoico y un abandono total de mis deberes de cuidadora. Sara arrojó la petición formal sobre la superficie pulida de caoba de su escritorio y la gruesa pila de papel legal aterrizó con un fuerte golpe. Las páginas estaban llenas de acusaciones salvajes, alegando que yo sufría de paranoia severa y que había abandonado por completo mis deberes de cuidadora. Miré el texto negro sintiendo una familiar opresión en mi garganta. Mi hermana estaba usando cada límite que había establecido, desde el contrato de alquiler del apartamento hasta la carpeta azul de continuidad, y torciendo esas acciones en síntomas de un colapso mental. Esto es solo una alegación, dijo Sara, con un tono firme y clínico mientras abría un nuevo bloc de notas legal. Presentar una petición no significa que un juez crea una sola palabra de ella. Vamos a construir una línea de tiempo que demuestre que cada paso que tomó fue una respuesta racional a sus irregularidades financieras. 3 días después, me senté en una sala de espera diferente, oliendo el fuerte aroma a lejía industrial y revistas viejas. Había aceptado someterme a una segunda evaluación cognitiva ordenada por el tribunal. Necesitábamos un médico completamente neutral para evaluar mi mente para que Brittany no pudiera acusarme de contratar a un médico comprensivo. El proceso fue agonizantemente lento. Respondí las mismas preguntas degradantes sobre mi memoria, conté hacia atrás desde 100 y expliqué mis rutinas diarias. Cuando el evaluador independiente terminó, no solo confirmó mi cordura, el médico agregó una nota específica a su informe final declarando que documentar meticulosamente las discrepancias financieras en una carpeta era una medida de protección altamente organizada. No un síntoma de un delirio paranoico. Ese trozo de papel se convirtió en la base de nuestra defensa. La fachada de la vida de mi hermana comenzó a resquebrajarse a finales de esa misma semana. Sara me volvió a llamar a su oficina para leerme un correo electrónico reenviado por el abogado privado de Ryan. El esposo que felizmente había disfrutado del lujoso estilo de vida que mi hermana le proporcionaba, de repente estaba aterrorizado de la prisión federal. Su abogado le había advertido que su nombre en los documentos de préstamo comercial lo convertía en participante de un delito financiero y una condena por fraude destruiría sus posibilidades en una batalla por la custodia de sus 2 hijos. Ryan negó formalmente cualquier conocimiento de que la cuenta de cuidado estaba siendo utilizada como prueba de fondos. Admitió que su esposa lo había presionado para firmar un paquete financiero de respaldo, pero afirmó ignorancia sobre los registros médicos falsificados. No actuaba como un héroe, el hombre simplemente estaba tratando de salvarse a sí mismo, entregando correos electrónicos e historiales de deudas para proteger su propio futuro. Si bien la cobardía de Ryan nos dio ventaja, la siguiente pieza de evidencia casi me destruye.
Debido a que Brittany y mamá habían presentado una petición civil con respecto a mi estado mental, mi equipo legal obtuvo acceso limitado a sus comunicaciones recientes. Sara deslizó una transcripción impresa de mensajes de texto por el escritorio. Miré las líneas resaltadas intercambiadas entre mi madre y mi hermana la mañana exacta en que se inició la transferencia del fideicomiso. Usa la vieja evaluación, había escrito mamá. Ya dice que estaba abrumada. Leí las palabras de nuevo, mi estómago revuelto. La mujer a la que había bañado, alimentado y organizado una vida a su alrededor, estaba instruyendo activamente a su hija menor sobre cómo robar mi herencia. No le digas hasta que el dinero esté en su cuenta, decía el siguiente mensaje de mamá, y luego 3 líneas más abajo encontré la justificación moral que destrozó 39 años de historia familiar. ¿Tienes hijos?, había escrito mamá. Ella no necesita todo. Me ardía la garganta, el café que había tragado antes se volvió completamente amargo en mi estómago. Mamá no era una víctima confundida e indefensa, manipulada por una hija codiciosa, ella sabía exactamente lo que implicaba el plan. La mujer mayor realmente creía que Brittany merecía mi dinero más simplemente porque mi hermana había producido nietos, mientras que mi vida soltera y sin hijos era vista como un recurso permanente para que el resto de ellos explotaran. Mamá exigió una reunión el martes siguiente. Nos reunimos en una sala de reuniones asistida y estéril en su clínica de fisioterapia, con una enfermera del personal apostada justo afuera de la puerta de vidrio. Ella se sentó en su silla de ruedas, luciendo frágil con un suéter amarillo pálido. Cuando me senté al otro lado de la pequeña mesa laminada, inmediatamente comenzó a llorar. Las lágrimas parecían genuinas, fuertemente alimentadas por el miedo y la repentina comprensión de que estaba perdiendo el control de la narrativa. Podemos hacer que todo esto desaparezca, cariño, susurró mamá, extendiendo la mano buena por la mesa. Brittany está aterrorizada, su agente está haciendo preguntas. Ella retirará la petición hoy y yo romperé esos papeles horribles. Todo lo que tienes que hacer es volver a casa, retomar el horario de nuevo y prometer no presionar la investigación criminal. Miré la mano que descansaba cerca de la mía, recordando cuántas veces esa mano me había acariciado el cabello cuando era niña. Luego recordé los mensajes de texto. Metí la mano en mi bolso, saqué un sobre grueso y lo puse sobre la mesa. Contenía el plan de atención profesional a largo plazo, completamente financiado, que había organizado. Nunca te quedarás sola, le dije, manteniendo mi voz baja para que la enfermera de afuera no escuchara. Tendrás transporte, administración de medicamentos y asistencia diaria. Pero no cambiaré la verdad solo para volver a desempeñar el papel de tu cuidadora. Las lágrimas desaparecieron de los ojos de mi madre instantáneamente. La mujer frágil y llorosa fue reemplazada por alguien fría y notablemente astuta. Si no ayudas a tu hermana, advirtió mamá, su voz bajando a un tono áspero y amenazante, me sentaré en ese estrado de testigos mañana por la mañana y juraré bajo juramento que has estado perdiendo la cabeza durante un año. Un juez escuchará a una madre discapacitada antes que a una hija rencorosa. Me levanté, empujé mi silla y salí de la clínica sin despedirme. En ese momento supe que mi familia se había ido de verdad, pero también sabía que iban a perder la batalla que habían comenzado. La tarde antes de la audiencia civil, me senté junto a Sara en su oficina, revisando el inventario digital de documentos que el abogado de Brittany había presentado al tribunal. Necesitábamos prepararnos para cada posible mentira que contarían al juez a la mañana siguiente. Mis ojos se posaron en un nombre de archivo específico en el monitor. Era la abreviatura de mi antigua clínica psiquiátrica seguida de una fecha de hacía 4 años. Me incliné más hacia la pantalla. Le pedí a Sara que abriera el PDF escaneado de la evaluación médica que Brittany afirmaba haber obtenido legalmente. El documento se cargó, mostrando la conclusión falsificada al final de la página. Mira el margen, le dije a mi abogada, señalando con un dedo tembloroso el lado izquierdo de la pantalla, justo al lado de la fecha. Sara frunció el ceño, ajustándose las gafas. Parece una mancha de impresión. No es una mancha, expliqué, sacando mi teléfono móvil. Y el código alfanumérico en la esquina inferior derecha es completamente falso. Escribí ese código e hice ese punto con un bolígrafo azul justo antes de guardar la fotocopia en el cajón de mi escritorio en la casa de mamá. Brittany robó este trozo de papel específico de mi habitación. Sara dejó de respirar por un segundo.
La abogada inmediatamente cogió su teléfono y llamó al equipo forense de Ashford Trust Company. Le mostré las fotografías claras y detalladas que había tomado del documento marcado meses atrás, justo antes de que el papel desapareciera de mi habitación. Esperamos en silencio durante 45 minutos mientras los analistas de confianza ampliaban la exploración de alta resolución que Brittany había subido al portal. El teléfono de Sarah finalmente vibró. Leyó el mensaje entrante y una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. El equipo forense confirmó que la mancha de tinta azul y el código de referencia falso coincidían exactamente. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, pudimos vincular definitivamente los documentos falsificados presentados en el sistema judicial directamente con un robo cometido dentro de mi propia habitación. El aire de diciembre me mordía la cara mientras subía los escalones del juzgado. Mi abrigo de lana azul marino ofrecía poca protección contra el frío matutino. Por primera vez en 18 meses, mi credencial de identificación del hospital descansaba dentro de mi bolso en lugar de estar enganchada a un uniforme. Llevaba un traje gris carbón a medida, decidida a lucir exactamente como la coordinadora de operaciones competente que era. Hoy se requería armadura, y la competencia profesional era el escudo más fuerte que poseía. Al empujar las pesadas puertas de roble de la sala de audiencias, el murmullo de voces bajas me recibió. Brittany estaba sentada en la mesa del demandante, con una mano apoyada suavemente sobre los dedos temblorosos de mamá. Varias tías y algunos primos ocupaban los bancos de la galería detrás de ellos, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos, llenos de la piedad fabricada que Brittany había cultivado cuidadosamente durante el último año. Tomé asiento junto a Sarah Brooks y me concentré por completo en la madera pulida de la mesa de la defensa. El abogado contrario se puso de pie, ajustándose el saco antes de dirigirse al juez. Pintó un cuadro de una mujer afligida y exhausta desmoronándose bajo el peso de la atención. Según su narrativa, esconder un apartamento secreto, negarse a contestar llamadas telefónicas y organizar obsesivamente recibos financieros eran síntomas innegables de un colapso paranoico. Afirmó que la cuenta de cuidado externa existía simplemente para proteger los activos familiares de mis decisiones erráticas. Mamá ofreció un asentimiento lloroso, confirmando su declaración jurada firmada que declaraba a su hija mayor mentalmente inestable. Sarah no mostró ni una pizca de simpatía. La abogada se puso de pie y comenzó a entregar pruebas al secretario. Presentó la oferta de trabajo a tiempo completo del hospital, registros de asistencia impecables y un contrato de arrendamiento residencial asignado pagado desde una cuenta bancaria privada separada. Luego vinieron los anclajes médicos. Sarah presentó 2 evaluaciones cognitivas independientes, ambas declarando mi mente completamente sana. El evaluador nombrado por el tribunal incluso había añadido un anexo específico que establecía que mi meticulosa contabilidad era una respuesta racional a las irregularidades financieras. La ruina absoluta de su argumento llegó con el plan de atención profesional integral. Mi equipo legal demostró que mamá nunca había sido dejada sola ni una sola hora. La narrativa de la víctima indefensa se evaporó en el aire viciado de la sala del tribunal, reemplazada por la realidad de un adulto independiente altamente organizado. El juez se inclinó hacia adelante, con el ceño fruncido mientras revisaba la imponente pila de documentos. Le pidió al abogado de Brittany que explicara la flagrante discrepancia entre mis evaluaciones recientes y el certificado de incapacidad presentado a la compañía fiduciaria. Sarah respondió la pregunta antes de que el abogado contrario pudiera formular una mentira. Presentó las negaciones juradas de mi antigua clínica y del Dr. Miller. El abogado contrario intentó objetar, citando errores administrativos y malentendidos. Mi abogada simplemente sonrió, una expresión fría y aguda que prometía la derrota absoluta. Le pidió al secretario que proyectara la exploración de alta resolución de la antigua evaluación psiquiátrica en el monitor de la sala del tribunal. Junto a ella, colocó la fotografía que había tomado meses atrás dentro de mi habitación de la infancia. Su señoría, por favor, dirija su atención al margen izquierdo, instruyó Sarah, su voz resonando claramente por la sala. El zoom forense mostró claramente la pequeña mancha de tinta azul justo al lado de la fecha. Luego señaló la esquina inferior derecha. Y este código alfanumérico fue creado por mi cliente específicamente para rastrear este trozo de papel. La sala se quedó increíblemente silenciosa. Brittany se movió en su silla, su vestido beige de repente parecía demasiado apretado alrededor del cuello.
El informe de metadatos digital confirmó que el archivo había sido modificado en un dispositivo registrado a la firma de bienes raíces de mi hermana. El documento no había sido obtenido legalmente a través de una solicitud de la clínica, había sido robado de un cajón cerrado dentro de mi habitación y alterado para robar una fortuna. David Chen tomó el estrado a continuación, trayendo consigo todo el peso de Ashford Trust Company. El oficial fiduciario senior detalló los registros del portal, la devolución de llamada fallida de la contraseña verbal y la verdadera naturaleza de la cuenta receptora. Produjo los registros bancarios comerciales que probaban que la cuenta de destino llevaba mi nombre en la portada, pero Brittany mantenía el control exclusivo de la firma. David luego mostró el paquete de prueba de fondos para el fallido proyecto de desarrollo de casas adosadas. El abogado de Brittany se apresuró desesperadamente, argumentando que su cliente tenía la intención de mantener el dinero a salvo hasta que mi supuesta crisis pasara. Sara destruyó esa defensa final con un solo correo electrónico impreso. Leyó las propias palabras de mi hermana en el registro, enfatizando la promesa de devolverme la mitad del dinero una vez que el proyecto inmobiliario se cerrara. No ofreces dividir una herencia que simplemente estás protegiendo. La imagen prístina de una familia unida y preocupada se hizo añicos por completo. Mamá apartó su mano de Brittany, su silla de ruedas chirriando ruidosamente en el tenso silencio. Ella me dijo que todo era legal, mamá, balbuceó, mirando frenéticamente entre el juez y la galería. Brittany dijo que el fideicomiso permitía una transferencia temporal para mantener el dinero a salvo. Sara no dejó que la mujer mayor interpretara a la víctima. Mi abogada presentó los mensajes de texto obtenidos a través del descubrimiento. Leyó las palabras en voz alta, dejándolas flotar en el aire: no le digas hasta que el dinero esté en su cuenta. La instrucción resonó en la sala del tribunal, despojando de toda posibilidad de negación a la mujer que me había criado. Brittany se volvió contra mamá con una velocidad aterradora. Tú firmaste el poder, madre. Me dijiste que usara la vieja evaluación porque querías que ese dinero estuviera seguro para tus nietos. Discutieron allí mismo, en la mesa del demandante, sus voces elevándose en un intento desesperado de culparse mutuamente. Los primos en la galería susurraban furiosamente, sus rostros pálidos de asombro. La intervención que habían orquestado para encerrarme se había transformado en una autopsia pública de su propia codicia. Las dos mujeres que habían conspirado para robar mi futuro ahora se destrozaban mutuamente para evitar las consecuencias. El juez golpeó su mazo de madera exigiendo orden inmediata. Su decisión fue rápida y desprovista de sermones floridos. Negó la petición de tutela por completo. Eliminó permanentemente a Brittany y Carol Johnson de cualquier función relacionada con mi fideicomiso. Un fiduciario independiente asumiría inmediatamente el control de las cuentas de atención médica de mamá. Finalmente, el juez remitió formalmente los documentos falsificados al fiscal de distrito para una investigación criminal por fraude. Recogí mi bolso sintiendo un agotador y hueco alivio recorrer mis hombros. La extenuante batalla había terminado, el fideicomiso estaba a salvo y mi libertad legalmente asegurada. Nos dimos la vuelta para irnos, listos para cruzar las puertas de madera batientes y respirar el frío aire invernal. David Chen se acercó a nuestra mesa antes de que pudiéramos dar 3 pasos. El oficial fiduciario llevaba una delgada carpeta de manila, su expresión grave. Colocó una hoja de cálculo impresa sobre la madera pulida, justo frente a mí. La transferencia masiva falló, dijo David suavemente, tocando con un dedo una larga columna de números. Estás no. Escaneé las filas de transacciones que se remontaban 3 años enteros. Pequeños reembolsos de atención, pagos a proveedores y cargos por suministros médicos habían sido desviados constantemente mucho antes de que mamá sufriera su derrame cerebral. La cantidad total robada superaba los $180,000. La hoja de cálculo impresa descansaba sobre la madera pulida de la mesa de la defensa, sus largas columnas de números destruyendo silenciosamente la última ilusión restante de mi familia. David Chen no necesitaba explicar las matemáticas, el oficial fiduciario senior acababa de entregar el mapa a un patrón de robo calculado de 3 años. Los contadores forenses pasaron los primeros 4 meses del año nuevo rastreando cada factura fantasma y recibo médico inflado. La investigación se expandió mucho más allá de la transferencia fiduciaria fallida. Mi hermana había establecido una empresa fantasma de proveedores ficticios específicamente para capturar los reembolsos de atención de mamá.
Esos fondos robados habían pagado el arrendamiento de coches de lujo, campañas de marketing brillantes y enormes multas por intereses en propiedades comerciales fallidas. Ashford Trust Company reconoció formalmente sus deficiencias de supervisión preliminares y acordó asumir la pesada carga financiera de la auditoría forense. Las consecuencias se extendieron, afectando la vida cuidadosamente elaborada que Brittany había construido. La notificación de la investigación por fraude criminal finalmente llegó a su agencia de bienes raíces. Su corredor gerente no esperó una condena para proteger a la firma, suspendió a Brittany de la agencia, la eliminó de todas las listas activas y la reemplazó en una importante transacción comercial. El trato colapsó la semana siguiente, mientras la autoridad estatal de licencias abría su propia revisión disciplinaria. Despojada de su identidad profesional, mi hermana recurrió a la única plataforma que aún controlaba, publicó actualizaciones vagas y emocionalmente cargadas en sus páginas de redes sociales. Las actualizaciones hablaban de soportar ataques maliciosos de parientes celosos y enfrentar traiciones sin provocación. Leí las capturas de pantalla que Sara me reenvió, asombrada por la pura resistencia de su complejo de víctima. Mientras Brittany escribía mensajes desafiantes en línea, su esposo observaba cómo los muros se cerraban alrededor de su propia vida. Ryan contrató a un abogado de defensa criminal privado justo después de la audiencia civil. Su abogado le dio un brutal baño de realidad con respecto al paquete de prueba de fondos, el papeleo llevaba su nombre y su historial crediticio. Si Ryan continuaba ocultando documentos después de enterarse de la falsificación, los fiscales podrían tratarlo como un participante consciente en el fraude. Una acusación también dañaría gravemente su posición en cualquier disputa por la custodia de su hija de 8 años y su hijo de 5. El miedo resultó ser significativamente más fuerte que la lealtad conyugal. Ryan autorizó a su abogado a entregar una montaña de evidencia digital a los investigadores. Entregó hilos de correo electrónico frenéticos sobre su deuda insuperable. Proporcionó las solicitudes de préstamo originales donde Brittany había falsificado descaradamente su firma. No actuaba por un repentino estallido de claridad moral, simplemente reconoció un barco hundiéndose y buscó un bote salvavidas. A la mañana siguiente, Ryan empacó sus maletas, aseguró a los niños en su vehículo y presentó los papeles de separación formal en el juzgado del condado. También se produjo un cambio profundo dentro de la casa donde crecí. El fiduciario nombrado por el tribunal asumió el control total e inmediato de la cuenta de atención médica. Un contador neutral ahora revisaba cada recibo de comestibles, aprobaba cada pago de servicios públicos y pagaba directamente al personal de enfermería profesional. El pozo financiero se había secado por completo. Sin acceso al libro mayor, mi hermana dejó de visitar. Pasé una tarde lluviosa de martes para dejar algunos suministros médicos aprobados. Mamá estaba sentada en su sillón reclinable, mirando fijamente una pantalla de televisión silenciada. El silencio en la sala de estar se sentía pesado y absoluto. La mujer que me crió finalmente se había dado cuenta de que su hija dorada solo aparecía cuando el dinero fluía libremente. Mamá había firmado recientemente una retirada formal de su falsa declaración jurada, cooperando con los investigadores para asegurar una clasificación de responsabilidad más leve para ella. Sin embargo, el hábito de toda la vida de proteger a mi hermana permanecía profundamente arraigado en su mente. Intercede por ella con el fiscal, Ashley, suplicó mamá, su voz temblaba mientras agarraba los reposabrazos de su silla. Cometió un error, pero sigue siendo tu hermana. Tienes que ayudarla. Puse la caja de suministros en el mostrador de la cocina. Sus decisiones la pusieron en esta posición. Mi silencio no la salvará de las consecuencias. La primavera se disolvió en la sofocante humedad de principios de verano. El fiscal de distrito elaboró un devastador acuerdo de culpabilidad. El caso se centró en la falsificación grave, el fraude basado en la identidad, el intento de robo de los activos fiduciarios y los robos completados ocultos dentro de los reembolsos de atención más antiguos. La declaración de culpabilidad requería una sentencia de prisión seguida de libertad condicional supervisada, restitución total por los robos completados y las pérdidas financieras documentadas. Y una prohibición permanente de servir como apoderada financiera o fiduciaria de cualquier persona vulnerable. Su abogado defensor solicitó una última reunión de mediación antes de la fecha límite para aceptar la declaración de culpabilidad. Sara y yo nos sentamos en una sala de conferencias estéril en el centro de Raleigh. La conexión digital zumbó suavemente mientras el monitor de vídeo se encendía.
Brittany apareció en la pantalla, sentada junto a su abogado. Los costosos peinados y los blazers a medida habían desaparecido, reemplazados por un suéter oscuro y sin adornos y ojos agotados. Se inclinó hacia la cámara, intentando pasar por alto a los abogados por completo. ¿De verdad vas a dejar que destruyan mi vida por dinero?, preguntó Brittany, su voz quebrada, instrumentalizando el dolor muy real de su situación. Piensa en tu sobrina y tu sobrino. Van a perder a su madre porque eres demasiado terca para pedir clemencia. La culpa intentó anclarse en mi pecho, un reflejo grabado en mí desde la infancia. Miré a la mujer en la pantalla, reconociendo la última táctica de manipulación desesperada. Esto nunca fue por el dinero, le dije, mi voz notablemente firme. Usaste mi agotamiento como arma. Intentaste borrar legalmente mi capacidad para gobernar mi propia vida. No estás perdiendo a tu familia por mi terquedad, los estás perdiendo porque creíste que nos poseías. El rostro de Brittany se endureció, la tristeza se evaporó instantáneamente en una rabia amarga. Siempre me odiaste. Voy a levantarme en la sentencia y le diré al juez lo celosa que siempre has sido. La transmisión de vídeo se cortó abruptamente, dejando una pantalla negra que reflejaba las luces fluorescentes de la sala de conferencias. Sara cerró su bloc de notas, confirmando que no nos quedaba absolutamente nada que discutir. El fiscal de distrito me invitó formalmente a entregar una declaración de impacto de la víctima en la próxima audiencia. Llegó el 26 de junio, trayendo un calor espeso y opresivo a la ciudad. Las pesadas puertas de madera de la sala del tribunal se abrieron. Brittany estaba sentada en la mesa de la defensa, con las manos fuertemente entrelazadas. Cuando pasé la partición de madera, levantó la vista, sus ojos buscaron desesperadamente mi rostro, buscando a la hermana mayor protectora que siempre había intervenido para arreglar los pedazos rotos de la familia. Pasé junto a ella sin interrumpir mi paso. El alguacil llamó mi nombre. Me acerqué al podio de madera, ajustando el micrófono hasta que zumbó con una retroalimentación baja. Abrí mi cartera de cuero y miré la única hoja de papel que descansaba sobre la madera inclinada. La sala del tribunal se quedó en completo silencio, esperando la primera frase. Mantuve mi declaración breve. No le pedí al juez la máxima sentencia posible, ni rogué clemencia. Simplemente dije la verdad. Expliqué que esta prueba nunca fue simplemente por los $2,40 millones que Brittany intentó robar. Fue por la forma calculada en que ella instrumentalizó mi agotamiento temporal para despojarme de mi autonomía y definir mi vida sin mi consentimiento. Mi silencio en el teléfono esa primera noche no fue un acuerdo, fue el momento exacto en que finalmente dejé de salvar a mi hermana de las consecuencias de sus propias elecciones. El juez aceptó el acuerdo de culpabilidad sin demora. Brittany recibió un periodo de encarcelamiento real seguido de varios años de libertad condicional supervisada. La sentencia penal ordenó la restitución total por los robos completados y las pérdidas financieras documentadas. Una sentencia civil separada la hizo responsable de mis honorarios legales recuperables y el daño directo causado por el fraude. Una orden permanente le prohibió actuar como apoderada financiera o fiduciaria para cualquier persona vulnerable en el futuro. Las juntas de licencias suspendieron posteriormente sus credenciales inmobiliarias después de su propia revisión independiente de las presentaciones fraudulentas. Al ver al alguacil llevarse a Brittany, el nudo pesado en mi pecho se aflojó por última vez. Ella ya había perdido su casa y su coche por las deudas que había creado, no porque yo las tomara, sino porque la base de su vida se había construido sobre una mentira. Ryan continuó el proceso de separación, manteniendo límites estrictos para proteger a sus 2 hijos de los escombros. Mi madre se mudó a una residencia asistida administrada, adecuada para sus necesidades físicas. La visitaba de forma programada, manteniendo las interacciones educadas pero distantes. Carol siempre se disculpaba durante estas visitas, aunque inevitablemente volvía a su vieja letanía de solo querer mantener a la familia unida. Escuché, asentí, pero nunca le ofrecí la absolución que anhelaba. Una tarde, mamá hizo la pregunta que había definido nuestra relación durante toda mi vida adulta: ¿cuándo vuelves a casa, Ashley? Miré la llave de latón del apartamento que descansaba en mi palma. El metal se sentía cálido y sólido, un peso que me pertenecía solo a mí. Estoy en casa, dije, y por primera vez en 39 años, las palabras no fueron una mentira.
Salí de la instalación, dejando la vieja culpa en el vestíbulo. Mi carrera en el hospital floreció, impulsada por la competencia en lugar del sacrificio. Cuando terminó el contrato de arrendamiento del apartamento temporal, compré una casa adosada con mis propios ingresos, asegurándome de no depender nunca de las distribuciones fiduciarias para la supervivencia básica. La carpeta azul de continuidad ahora estaba en una estantería de mi oficina en casa, no escondida en una caja fuerte, sino a la vista como un registro de un capítulo finalmente cerrado. Era una tranquila mañana de julio de 2026. La humedad era espesa sobre el vecindario, pero la cocina se sentía fresca. Serví una taza de café y observé cómo la luz del sol golpeaba la madera pulida de mi mesa de comedor. Una notificación apareció en mi teléfono, un antiguo mensaje de voz de mi hermana. No lo escuché. Toqué el icono y borré el archivo para siempre. Puse la llave sobre la mesa, abrí la puerta principal para dejar que la luz inundara mi pasillo y me preparé para mi día. Brittany se había equivocado en una cosa, los 2.4 millones nunca habían sido suyos. Pero para entonces, el dinero ya no era lo más valioso que había recuperado. Cerré la puerta con llave detrás de mí, no porque estuviera excluyendo a mi familia, sino porque por primera vez en mi vida, yo era quien decidía quién podía entrar. Si te encuentras cargando con el peso de una familia que solo valora lo que les proporcionas, debes entender que establecer un límite no es un acto de crueldad, sino un acto de supervivencia. Te han enseñado que ser útil es la única manera de ganarte un lugar en la mesa, pero necesitas darte cuenta de que tu valor como persona existe completamente aparte de tu capacidad para servir, arreglar o financiar las vidas de otros. Cuando empieces a exigir el respeto que mereces, inevitablemente serás etiquetada como difícil, desagradecida o fría, pero debes mantener tus registros, documentar tus límites y proteger tu propio futuro con la misma intensidad que una vez usaste para protegerlos a ellos. No eres un recurso para ser explotado hasta que te vacíes. Eres la arquitecta de tu propia paz y tienes todo el derecho a decidir quién puede entrar en tu vida y en qué términos. La verdadera familia no te obliga a elegir entre tu propia estabilidad y sus demandas, y si solo permanecen en tu vida mientras puedan controlar tus bienes, entonces nunca fueron realmente parte de tu fundamento en primer lugar. ¿Alguna vez has sentido que solo te amaban por lo que podías hacer por los demás? ¿Y cuál es un pequeño límite que puedes empezar a aplicar hoy para reclamar tu autonomía?